Hola, buenas noches. Autoridades, hermanos, amigos, familia. Bueno, para mí estar aquí esta noche es un sueño cumplido, como ha dicho antes Santi y Miguel Ángel. No sé, yo desde pequeño mis primeros recuerdos artísticos son cofrades, es decir, para mí el arte se resumía básicamente en lo que veía tanto en las iglesias como lo que veía en la calle, ¿no? Entonces, el presentar hoy este cartel es una alegría por doble motivo. Primero, porque en cierto modo le devuelvo a la Semana Santa mucho de lo que ella me ha dado a mí en forma de esta obra. Y en segundo lugar, porque también el que te encarguen obras como esta, que son carteles, supone un reto para cualquier artista, porque le invita a dar un salto más en su propia carrera, ¿no? Cuando a mí me encarga Pablo Atencia este cartel, a mí me pilla en ese momento en Londres. No estaba en Málaga, pero vamos, volvía a los pocos días, y entonces ya nos reunimos en mi estudio. Me hizo este encargo y yo la verdad que fue para mí una alegría inmensa, pero claro, cuando se fue Pablo de mi estudio y estaba conmigo mi mujer Mar, yo decía, ¿y ahora qué, no? ¿Qué hago? Porque claro, siempre desde pequeño había pensado en muchos carteles posibles, pero yo ahora estaba muy lejos de todo aquello, ¿no? Mi trabajo tenía que ser muy distinto, mucho más reflexivo, y antes era como mucho más simple. Sobre todo ahora teniendo en cuenta que mi trabajo se debe también a la contemporaneidad de mi tiempo, pero respetando y reflejando lo que son las tradiciones propias de nuestra Semana Santa. Así que yo cuando me pongo a trabajar sobre esto, lo primero que hago es tirar de todas mis imágenes, todo lo que yo había aglomerado desde que era pequeño, es decir, fotografías, libros, todos los coleccionables que daban, por ejemplo, en Diario Sur, en el Diario de Málaga, en fin, itinerarios, carteles, todo lo que había coleccionado. Y también empecé a tirar de imágenes propias que yo hacía con mis cámaras, y sobre todo cuando ya tenía cámaras digitales, ¿no? Ya era una pasada en cuanto a el volumen de imágenes que yo tenía. Así que me puse a pensar en qué podía hacer, ¿no? De hecho, recuerdo además que cuando yo iba con mis amigos a ver la Semana Santa, y siempre me veían haciendo fotografías, vídeos, y siempre me preguntaban, bueno, ¿y esto para qué tantas fotos? Realmente no sabía que era para esto. Y aquí está toda esa aglomeración. Es decir, este cartel lo que pretende es invitar a todo el que lo contemple a que haga una reflexión sobre su identidad dentro de la Semana Santa, ¿no? Porque esto es lo que yo he hecho, es hacer un ejercicio de introspección hacia mi propio sentir cofrade, ¿no? Así que lo que planteé ha sido pues una aglomeración de carteles, de posibles carteles, uno encima de otro, quizás en un muro de cualquier parte de Málaga, en el que se ha ido arrancando capa a capa y aparece esta suerte de nazareno. El nazareno está aquí implícito porque es el penitente, realmente es el acto de fe, ¿no?, de casi la inmensa mayoría de la gente de las personas que salen en las cofradías. Hacen su acto de penitencia, y yo creía que era la parte más importante que se tenía que reflejar, pero de una manera sucinta, es decir, no nada evidente. Yo siempre me muevo en las dualidades, ¿no?, en buscar un poco la inquietud y que el ejercicio del ojo se ponga en valor, porque al final ver no es recibir, ver es reinterpretar las imágenes desde parámetros del recuerdo, es decir, de la memoria. Pero claro, el nazareno, ¿cómo lo iba yo a trabajar? Pues lo trabajé colocando de fondo algo que a mí me enseñaron a hacer cuando yo llegaba a la Cofradía de la Aspiración. Yo era miembro de la banda de música, tocaba percusión, y recuerdo que antes de entrar a lo que era los ensayos, si pillaba la puerta abierta del Salón de Tronos, yo me iba al fondo, porque a mí me enseñaron una estampa que nunca olvidaré y que siempre rememoraba cada vez que podía, que era llegar allí al fondo del todo, donde está el manto de Dolores Coronada,
coger la cortina que lo cubría, hacer así y encontrarme de repente un muro inmenso, como si fuera una montaña plana, ¿no?, maravillosa, de un bordado espectacular, mirar hacia arriba y quedarme contemplando allí un buen rato, ¿no? Yo después he visto que mucha gente también hacía esto, recordándolo con los amigos y tal. Por eso el manto aparece plano, no aparece extendido sobre un trono, sino plano. Después, bueno, he de decir que hay gente, la poquita gente que lo ha visto, que ha interpretado esto como si fuera un collage. No es un collage, la palabra precisa es palincesto, que es el palincesto de la técnica, pero también es el palincesto de la memoria. Es decir, el palincesto es ir trabajando capa a capa, es decir, una capa sucedida de la otra, y así sucesivamente, de tal manera que se han ido sucediendo todos estos carteles. En la memoria es igual. Cuando nosotros empezamos a recordar, pero después tenemos otra vivencia y eso hace que al final que estemos deseando que llegue la Semana Santa del año siguiente para seguir acumulando más experiencias y más recuerdos. Quería reflejar también el interior y el exterior de la Semana Santa. El interior de la Semana Santa evidentemente es la iglesia, por eso aparece aquí la iglesia de los mártires. El farol de aquí es el farol de Amor Doloroso. Son imágenes que yo iba tomando hacia 2007, 2008 y al final han terminado encajando en este cuadro. El farol lo coloco aquí porque para mí también es una suerte de dualidad, es decir, puede ser el farol de la Virgen como lo es, pero también puede ser el farol que porta el Nazareno, porque perfectamente lo encajo aquí justo donde estaría el hombro. Después, por otro lado, quería reflejar también lo que es el exterior de la Semana Santa de Málaga. De aquí que se coloque esta estampa en la que se encuentra el palio de Gracia y Esperanza saliendo de su casa hermandad, y aquí hay una pequeña idealización de lo que es la Alcazaba de Málaga con la arboleda que hay justo al lado de esa torre. Después también quería de algún modo reflejar la catedral, pero sin que la catedral fuera demasiado evidente, ¿no? Así que está aquí este torreón que se encuentra, todos los conocemos en el patio de los Naranjos, ¿no?, y el Cristo de Redención. Después también, como he dicho, que es un palincesto de capa y capa, aparece lo que es Málaga Semana Santa, pero la S corresponde a un posible cartel anterior, es decir, que va coincidiendo un poco. También las coincidencias son que Málaga y Semana tienen 6 letras y las dos A coinciden, y como ha dicho antes Pedro Blanco muy bien, Málaga está íntimamente ligada a su semana, por eso la tipografía una pisa sobre la otra porque se encuentran en plena armonía. Y después el 2020. También quise hacer un pequeño guiño a una persona que me recordó por Twitter, persona que no conozco, no sé quién es, pero me recordó que el Cristo del Huerto jamás había salido en un cartel, ¿no? Así que hice ese pequeño guiño a esa persona y a esta cofradía, evidentemente, y coloqué la mano del Cristo. Y ya por último, hay 2 estampas muy especiales para mí. Una de ellas es una pequeña reivindicación hacia la Semana Santa del maestro Perfecto Artola. Es una persona que hizo mucho, sus composiciones son básicamente la banda sonora de nuestra Semana Santa, y creo que se va perdiendo poco a poco ese valor de origen en pro de otras modas, ¿no? Y yo creo que no se debe olvidar que este maestro siempre está ahí y que se le debe recordar. Y por otro lado también se recuerda mi parte de percusionista y músico dentro de la Semana Santa. Y ya por último, en este rinconcito de aquí, he aprovechado una fotografía que hemos tenido siempre en casa de mi abuelo Luis, que era portador, era hombre de trono, y aquí se retrató pues con unos amigos llevando el trono de Santo Traslado, y me pareció bonito que apareciese, y es como un homenaje a mi familia, porque al final los recuerdos no solamente son los que vivimos nosotros, sino que generaciones que anteceden a la nuestra hacen que heredemos unas cosas, o sea, unos recuerdos detrás de otros y nos lleguen a nosotros, ¿no?
Por último, pues ya agradecer a Pablo Atencia el hecho de que me haya permitido hacer este cartel, que me haya dado toda la libertad del mundo para poder trabajar con él. Eso da una tranquilidad al artista abismal, porque el universo que se abre en la mente es infinito. Desearle mucha suerte a la persona que coge el testigo del evento, a Javier González de Lara, que seguro que hará un magnífico pregón. Y nada, y solo decir pues que sí, esta mañana nos han robado la magia del momento, pero no nos han podido robar la ilusión de estar hoy aquí y disfrutar de este momento. Y nada, pues solamente me queda deciros que bienvenidos a la Semana Santa de Málaga 2020.